ver el tipo de carga que tenemos desde el punto de vista tumoral y cómo determinarla. Cuando lo ve todo el mundo y tiene la leucocitosis, tiene 10 a la 12, o sea, un millón de células, las cuales van a ser la expresión de 1 kilo o más de enfermedad, o que pueda ser aún más. Cuando lo metemos en una remisión hematológica, el paciente que ya no tiene visceromegalias y las cuentas celulares mejoran. De todas maneras, bajamos de un logaritmo a 2. Y cuando empezamos a marcar que en la médula también está en remisión y el cromosoma Filadelfia reduzca la expresión, quiere decir que de todas maneras se expresa 10 a la 10 de masa tumoral, que siguen siendo muchas células. Lo que ustedes ya viven, y algunos cotidianamente por el uso de inhibidores de sinasa de tirosina, es medir molecularmente la pronta respuesta y la permanencia, o tener algún criterio para cambiar de terapia, o de los criterios que probablemente fue uno de los motivos de que la leucemia mieloide crónica haya crecido tanto en su estudio. Era una de las indicaciones claras de trasplante de médula ósea alogénico en su momento, o las variantes después de células hematopoyéticas. Tenía una sobrevida a 5 años de 47%. A los 7 años cayó esto, entonces se vio que el trasplante, aún en quimeras, o sea, persistencia de la clona normal como la normal, no era lo óptimo. Más el surgimiento de las terapias de inhibidores de sinasa de tirosina dio todo este crecimiento. Estas son las curvas, algunos de ustedes que probablemente ya estén o vayan a estar como alumnos de maestría. Cuando se mete a hacer uno de estos necesita equipos y necesita dinero, y una de las cosas es la PCR, RT-PCR, PCR cuantitativa, o que nos va a ayudar a cuantificar varios de los, a veces, corrimientos, inclusive múltiples, o los corrimientos de cada una de las muestras que estemos viendo en función de una basal. Y esta es la reducción entonces que vemos expresando en la actualidad por los estudios. Y ahí es uno de los puntos de duda, si hay que tener al diagnóstico un RT-PCR cuantitativo para ver el seguimiento de cada uno de los pacientes. Y a lo mejor expresado en diferentes laboratorios. En México solo está certificado el de Centro Médico Siglo XXI. Hay algunos de los laboratorios privados que están en vías. Monterrey no sé si ya estaba a punto de hacerlo, y cancerología. Nosotros hemos tenido problema por colectar y poder enviar las muestras. Esta cuantificación y esta validación se tiene que hacer en Australia, y hay que mandar cerca de 100 muestras para su validación. Y entonces, aquí hipotéticamente es quien tiene 100, o a quien se le pudo medir desde el inicio que la enfermedad va a tener el 100% de las alteraciones y de la expresión, medido por RT-PCR para ver ABL, y cada uno de los descensos es un logaritmo. Se complica esto cuando en vez de empezar con 1000 se empezó con 100, pero como 100%. Entonces hablar que se reduce 3 logaritmos y que en algún momento hace unos 3 años se describía como respuesta molecular mayor, significa que el sujeto mejoró 1000 veces la expresión de su enfermedad, y al cuantificarlo en relación al tiempo, ¿qué le sucede? Pues que está en un horizonte molecular pronóstico mejor para que persista y todavía pueda tener variaciones con mayor tolerancia desde el punto de vista médico, y que un día, cuando veamos por ahí alguna de las propuestas que ya está y echadas a andar desde hace más de 5 años, la suspensión del medicamento. ¿Por qué motivo? Porque el paciente no lo tome continuo. ¿Por qué otro motivo? Porque el costo es demasiado alto para mantenerlo. Algunas de las presentaciones, cuando nosotros hemos tenido más experiencia con imatinib por ser de los grupos, hay 8 en México, de apoyo de Max Foundation, con imatinib, a pacientes que no son derechohabientes de ISSSTE, Seguro, Naval, Pemex, etcétera. Y entonces aquí el doctor Álvaro Cabrera presentó la revisión de los 10 últimos años, por ahí con una revisión total, que el otro día se confundía, pero son alrededor del 82% de sobrevida libre. Esto va cambiando, y a lo mejor matizado, las curvas son tan estrictas que hay pacientes que tenemos menos del 40% de sobrevida, sobre todo cuando tienen índices pronósticos adversos al principio. Comparado, y él hizo una exhaustiva revisión con varios de los grupos, en el grupo dentro de Asia, sobre todo, y algo de Latinoamérica, que las expresiones de estas sobrevidas y de las remisiones citogenéticas cuestan. Esto es importante. Si ustedes van a una reunión top va a haber una de CM Goals a nivel mundial, van a encontrar lo importante que es la biología molecular, pero de ahí a que todo el mundo la tenga y la tenga en accesibilidad es una de las cosas que cuesta trabajo.
Entonces en México lo que se ha luchado, y ha habido inclusive experiencias o intentos, inclusive mediante la AME, de que se pueda marcar la citogenética a todos. Y ahora resulta, y a ustedes les convence menos probablemente hacer la citogenética. Ahorita voy a comentar porque es alguna de las cosas importantes. Dentro de este grupo de pacientes que tuvimos, lo importante es que la escala pronóstica, la mayoría son de riesgos altos o intermedios. La esplenomegalia, aquí se ve un poco borroso, es también una constante e importante persistencia al respecto. Entonces, lo que tenemos que ver es entre lo que leemos, lo que podemos asistir o lo que se hace en estudios de investigación en los que inclusive en México se ha podido, varios grupos hemos tenido la oportunidad de participar, y otro es lo que es la vida real y lo que hace inclusive el hematólogo que tiene algún paciente privado. Algunos de los puntos es a los que quisiera hacer mención en cuanto al tratamiento. Los grupos pronósticos reducimos a lo mismo. Los basófilos es uno de los puntos claves en todas las clasificaciones. A lo mejor aquí faltaría agregar la del MD Anderson, porque por sí mismo tiene un gran peso en el mundo, entre otras cosas. O hablar que los basófilos, cuando nosotros los contamos, tiene que ser al microscopio. Esto, ojo, es a lo mejor de los equipos automatizados de los citómetros de flujo, la cuenta de monocitos, a excepción de que sea Coulter, o la cuenta de basófilos. En todos los 5 modelos que hay de equipos automatizados en México, hay un sexto de Roche que no llega a México, se equivoca. Y entonces nosotros, si nos quedamos con la tarjeta o el impreso de la gráfica, vamos a creer que tiene más basófilos o que tiene menos basófilos. Esto en la calibración del equipo se puede ser artificial, entonces hay que verlo tanto en sangre como en médula ósea. Y vean qué tan dramático es al número escaso o al tamaño leve de crecimiento de esplenomegalia rebasando el reborde costal, se le da el impacto de un pronóstico adverso dentro de la clasificación de Eutos. Curiosamente, mientras en mielofibrosis ahorita ven que se utilizan los estudios de imagen, resonancia magnética, otras cosas muy especializadas, se sigue en mieloide crónica usando el área clínica. Yo creo que es vigente. No hay comparativos consistentes para hacerlo por ultrasonido y ver el volumen esplénico, entonces siempre hay que revisar al paciente. Y cuando decía por qué se necesitaba el aspirado de la médula ósea en este tipo de pacientes, es por calificar que no se están transformando porque ya está habiendo mayor cinética, mayor reproducción de las células, hay el dolor, consecuentemente la liberación de citocinas da la sudoración y es esta expresión progresiva de vaso, que el sujeto progresa aún más y entonces llegaría, aparte, entre otras cosas que pueden ser el aumento de basófilos o de los blastos, a la expresión de que ya compite con las otras líneas celulares y se presenta la anemia y trombocitopenia, que en ocasiones se puede asociar a la misma esplenomegalia. Y volvemos a lo mismo, ver el frotis, verificarlo si no lo hace uno con su técnico químico, patólogo clínico, o verdaderamente ustedes, sobre todo en la formación o al inicio como ya futuros hematólogos, el ver, revisar ese frotis y ver si está cambiando. Uno ve la imagen del frotis y de alguna manera ya sabe qué tan severo viene la detección a este respecto. Por aquellos que ya quieren fugar. Es interesante la terapia porque desde los alquilantes, en los años 50 probablemente de las cosas de impacto, son los primeros grupos de medicamentos que se quedan y que siguen, porque entre otras cosas son tan buenos y tan tóxicos, pues que acaban con la médula ósea y siguen dentro de los acondicionamientos a trasplante de médula ósea. La idea que tardó mucho en llegar a México, que el costo inclusive de 400 pesos entonces contra 1.600 de Hidrea cuando llegó a México, hacía que muchos de los grupos todavía utilizábamos busulfán. Ahora, aunque todavía se consigue, en los últimos 2 años solo en una paciente resistente, entre otras cosas, volvimos a usar combinado busulfán y con mala respuesta. La quimioterapia como tal intravenosa no ha servido y entonces aquí fue el boom del trasplante de la médula ósea junto con los síndromes de insuficiencia medular. Pero cuando se vio que se perdían aún pacientes después de 7 años, entonces esto se puso en duda. Y el trasplante de médula ósea, que a lo mejor económicamente es pago por evento, o sea, hacer un trasplante de células hematopoyéticas, inclusive de intensidad reducida, puede ser más asequible a economías como la nuestra, puede ser atractivo, pero resulta que lleva una pérdida de vida mayor que iniciar a un paciente con la actualidad con los inhibidores de sinasa de tirosina, cuya mortalidad por la terapia va a ser prácticamente al primer año menor de un dígito. Puede ser por progresión de la enfermedad.
Entonces esto, porque ustedes sé que están en grupos de trasplante, habrá quien piense que en un momento dado hay que llevarlo. Las guías internacionales en la actualidad es cuando el paciente no tenga una buena respuesta con los demás tratamientos. Estos inhibidores de sinasa de tirosina, todavía del siglo pasado, el imatinib, fue uno de los booms de medicamentos a nivel internacional, porque además abrió la puerta para que otros marcadores moleculares, no solo en hematología, sino por ejemplo los marcadores de HER2, toda esta carrera de biología molecular se pudiera utilizar. Con interferón, en México hubo pocas experiencias. El doctor Manuel Ayala del IMSS es uno de los grupos del mundo que más experiencia tiene porque tuvo mucho acceso. Nosotros, por alguna donación, en algún tiempo manejamos, pero casi exclusivamente crisis blásticas, y es manejable junto con otros factores estimulables. Y en la actualidad, junto con citarabina, imatinib y combinaciones de otros, se está viendo que el interferón pueda mejorar a los pacientes rescatables y probablemente aumentar el número de pacientes que se vaya a suspender.